Bueno, hermanos, es un gozo estar con ustedes en esta mañana y poder entonces abrir el libro de Dios y poder meditar en su palabra. Y realmente que es una bendición siempre digo esto, hermanos, poder nosotros tener esta oportunidad de conectarnos con lo que Dios quiere que nosotros entendamos para poder tener una vida que tenga provecho en este mundo. Y bien, hermanos, sé que nosotros hemos pasado un largo fin de semana, intenso fin de semana, pero ¿cuántos de ustedes están alegres? ¿Cuántos de ustedes se gozaron por ese aniversario, por esos 38 años que el Señor nos ha permitido llegar a alcanzar? Y realmente que nuestra conferencia fue de mucha bendición. En lo personal fue de gran provecho, hermanos. Y damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque nos permitió acercarnos y poder entender su palabra. Por permitirnos poder comprenderla, amén. Poder estudiarla. Y en esa misma dirección, hermanos, en esa misma dirección seguiremos nosotros al entrar entonces en este libro de los Salmos. Recuerden, estamos en una serie que se llama Instrucciones para la Vida. Instrucciones para la Vida. Y esto, hermano, lo vamos a estar viendo alrededor de estos 10 primeros salmos que tenemos en este maravilloso libro de la Biblia. Y nosotros, hermanos, bajo este título, lo que queremos aprender es a vivir bajo la palabra del Señor, a vivir bajo la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque todos, estoy seguro, todos y cada uno de ustedes quieren tener una vida satisfecha, una vida feliz, ¿sí o no? Todos queremos tener una vida con propósito. Y la instrucción de Dios, la palabra de Dios nos va a ayudar a tener una vida con sentido, una vida con propósito, ¿sí? Y la instrucción de Dios nos va a moldear entonces a la imagen de Cristo. Porque una vida con propósito es una vida que está conectada con Cristo, está cerca con Cristo. Necesitamos entonces el conocimiento de Dios para poder ser moldeados a la imagen de Él. Porque no queremos solo existir, ¿sí o no? No queremos solo existir. Yo recuerdo una frase que mi papá decía: no pensé, solo existí. Pero no queremos solo existir. Queremos vivir para la gloria de Dios, ¿sí o no? Todos y cada uno de nosotros queremos existir y vivir para la gloria de Dios. No queremos vivir sin un sentido, sin una dirección, ¿sí? Y al meditar en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos entender esa dirección de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica, nos purifica. Y un corazón que es santificado, un corazón que continuamente se expone a la palabra de Dios, es un corazón que aprende a estar contento, ¿sí? Es un corazón que aprende a estar feliz. Y aquí felicidad, hermanos, no tiene nada que ver o no depende de las circunstancias. La felicidad que Dios produce en nosotros no tiene nada que ver si te va bien o si te va mal. La felicidad que Dios produce en nuestra vida es un gozo permanente que no depende, no se nutre de las circunstancias, sino que se alimenta de Dios, se alimenta de su palabra, se alimenta de la esperanza que tenemos en ella. Por eso, hermanos, y me gustó esta cita que encontré de un famoso puritano llamado Baxter. Él decía lo siguiente: la santidad, dice él, no es un acto ocasional, escuche bien, no es algo que sucede una vez sí, otra vez no, sino, dice él, es un estado, es una condición, es una dedicación habitual, dice él, algo de todos los días que predomina el alma, el cuerpo, la vida y todo lo que tenemos totalmente sumergidos en Dios. Y esa consagración, dice Baxter, se expresa en estimar, oigan bien, en amar, en servir y en buscar a Dios por encima de los placeres y la prosperidad de la carne, dice Baxter. Es hacer de su favor, o sea, de la bienaventuranza eterna de Dios, nuestro objetivo, nuestra finalidad, y de Jesucristo, dice él, nuestro camino. Y termina él la cita diciendo: así la santidad se convierte en la meta
en el diseño y el trabajo de toda la vida del cristiano, toda la vida. Por tanto, dice él, debemos nosotros trabajar constantemente, enfocar todas nuestras tareas, todas nuestras decisiones, todos nuestros sueños y deseos hacia ese fin, hacia la santidad y la gloria de Dios. Fin de la cita. En pocas palabras, hermanos, esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Constantemente, sí o no, usted se hace esa pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque todos queremos saber y todos queremos tener un propósito en la vida. Todos queremos tener una dirección. Déjeme decirle entonces, como he dicho varias veces, usted va a encontrar la voluntad de Dios para su vida en la Biblia. De Génesis a Apocalipsis es lo único que usted tiene que saber para poder encontrar la voluntad de Dios para su vida. Déjeme darle un ejemplo. Pablo dijo que la voluntad de Dios es la santificación de ustedes. En 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación. Así que si usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Piense en esto. Es su santificación. Es lo que Dios espera de usted. Hablando Pablo específicamente en este contexto entonces de la santidad personal. De este modo entonces, hermanos, el Salmo 1 también nos va a orientar, porque recuerden, los salmos son instrucciones. De esa misma manera, los salmos nos van a instruir y van a ser de utilidad en nuestra vida para nuestra santificación. De hecho, cuando mirábamos hace 2 domingos el propósito del libro de los Salmos, decíamos justamente esto, que el propósito de los Salmos es instruir al pueblo de Dios para que viva en santidad. Porque nosotros, hermanos, no vivimos para nuestros propios deleites. Dios no nos redimió, Dios no nos rescató para satisfacernos a nosotros mismos, sino para que vivamos nosotros para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, la primera instrucción que nosotros vamos a ver en esta serie es: elige el camino de la bendición. Esa es la primera instrucción para nuestra vida en este domingo. Elige el camino de la bendición. Y esta entonces va a ser nuestra proposición. Miremos ahí. Vamos a ver entonces en el Salmo 1 que se nos van a presentar dos caminos a elegir que pueden marcar el rumbo de tu felicidad como creyente en este mundo. 2 caminos que van a determinar cómo tú vas a vivir tu vida como cristiano. Si el contentamiento va a ser el que guíe tu vida o si va a ser la ingratitud y la insatisfacción la que domine tu vida y por tanto caerás en un vacío de depresión y frustración. Ahora, este camino a la felicidad, entonces, usted puede elegir 2. Uno es el camino del justo y el otro es el camino del malvado. Y vamos a estar viendo entonces que el camino del justo se identifica por 3 cosas. La primera, su vida, su deleite y su resultado. Y el camino del malvado entonces se identifica por otras 3. Su vanidad, su fracaso y su destrucción. Y si usted logra ver en la imagen, hermanos, ustedes ven como que se alinea hacia el centro. ¿Por qué, hermanos? Porque es en el centro donde vemos nosotros el resultado de estas 2 vidas, de estos 2 caminos. Uno va a traer un resultado que traiga provecho, pero el otro va a ser un resultado que lleve al fracaso y a la ruina. Entonces, hermanos, mientras meditamos en esto, vamos a pedirle al Señor que ilumine y llene nuestros corazones de sabiduría para poder entender su palabra en esta mañana. Amado Dios, estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos contigo porque has sido bueno, porque nos has cuidado, porque velas constantemente por nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú quieres lo mejor para tu pueblo, para tus hijos. Y nos has hecho pueblo tuyo y quieres que nosotros entendamos tu palabra, porque tú quieres que nosotros vivamos una vida llena de contentamiento, de una felicidad, pero que en una felicidad que no se nutre del vacío, sino que se nutre de tu palabra. Y es que en tu palabra, Señor, encontramos ese deleite, Padre. Y por eso te rogamos, Dios, que en esta mañana nos ilumines y nos des sabiduría para poder entender tu palabra.
Asimismo, Señor, te rogamos que guardes, Señor, el camino de nuestros pastores que están fuera hoy, que tú les protejas y les uses ahí en donde estén y donde van a estar sirviendo, Padre. Asimismo también, Señor, queremos pedirte por todas aquellas familias que han sido lastimadas por la lluvia, Señor, que han perdido hogares o que han perdido vidas, Señor. Oramos para que tu evangelio pueda llegar a ellos, que es el único que les puede dar sentido en este momento de dificultad y angustia. Padre, fortalece estos hogares, Señor, y provéeles como siempre tú lo haces, Señor, sosteniendo siempre y proveyendo para las necesidades de todas las personas del mundo. Estamos agradecidos contigo, Señor, y todo lo dejamos en tus santas y benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, pensando en esto, entonces recordemos, y es importante que nosotros volvamos atrás y pensemos, ¿cuál es el propósito de los salmos? ¿Recuerdan? Hace 2 domingos mirábamos que el Salmo 1 entonces representa ese pórtico. Son como esos postes, el Salmo 1 y el Salmo 2, por donde nosotros entramos para poder entender el libro de los Salmos, ¿sí? Son entonces esa enseñanza. Son esa palabra que instruye nuestros corazones, palabra que Dios dio al hombre para que el hombre pueda entender sus caminos, para que el hombre halle bendición en su vida. Así, hermanos, el Salmo 1 nos va a presentar dos caminos. Por un lado, el camino entonces que conduce a un propósito específico en su vida. Miren ahí, por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 3. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y al final dice, y todo lo que hace prospera o prosperará. Este es el primer camino, el camino que produce un propósito específico en nuestra vida, cumplir aquello por lo cual Dios nos ha creado. Por otro lado está el camino sin provecho. El camino sin provecho se nos muestra en el versículo 4, donde dice, no así los malos, que no tienen sentido, que su vida es vacía, dice el Salmo. Tienen un camino vacío. Ahora bien, hermanos, es importante que nosotros entendamos qué significaba este Salmo para la vida del pueblo de Israel, para que nosotros también podamos reflexionar en lo que significa para nosotros hoy en día. En tiempos de Esdras y Nehemías, hermanos, al leerse este Salmo, Israel estaba entendiendo que Dios lo que quería era instruir sus vidas. Era poder entonces dirigir su vida cotidiana. Porque si ustedes se recuerdan y si ustedes han leído Esdras y Nehemías, Israel venía del exilio, de estar en relación y en comunión con pueblos paganos, con pueblos que tenían todo menos temor a Dios. Y lo que Dios quiere entonces y lo que el Salmo pretende es que cuando los israelitas abrían el Salmo 1, ellos pudiesen entender que Dios quería un camino diferente para ellos. Dios quería que ellos tuvieran un camino distinto al de las naciones que estaban en la que ellos estaban viviendo antes en el exilio. Por ello, hermanos, constantemente el pueblo era llamado a rechazar la maldad de manera completa. O sea, hermanos, el pueblo estaba en el exilio y tenía que aprender de que en Persia, en Babilonia, había injusticia social y que ellos no tenían que vivir en injusticia social. Dios quería que fueran justos. Asimismo, hermanos, vemos algo duro en el libro de Nehemías, por ejemplo. Habla de la idolatría, de tener que separarse por completo de esa cultura pagana. Tenían 70 años de estar viviendo en el exilio, de estar expuestos a estas falsas religiones. De tal modo que el Señor les pide algo duro para ellos. Pide que se divorcien de todas esas esposas o esposos y que manden a todos sus hijos e hijas de vuelta a esos lugares de donde vinieron. Y esto entonces para preservar puros a la nación de Israel. ¿Sí? Hermanos, ellos estaban tan contaminados que Dios quiere alejar, separar todo pensamiento que se podría levantar en contra de Dios, quitarlo de la mente de estos judíos. Por eso, hermanos, los salmos nos ayudan
y nos instruyen entonces a cómo poder nosotros rechazar los deleites de la vida, los placeres de la vida, la idolatría, el odio, la venganza, la ira. En pocas palabras, hermanos, los salmos nos instruyen a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Si usted va conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 16, ahí encontramos todas las cosas que el Señor aborrece. Dice Proverbios 6, 16, lo siguiente dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios quiere que nosotros aborrezcamos todo esto, y para poder dejar todo esto, tal como Pablo nos pide ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 5, cuando nos dice: hagan morir lo terrenal en ustedes, ¿sí? Y nos habla de esto, habla de la ira, habla del enojo, de la hipocresía entre los unos y los otros. Dios entonces quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios para poder aborrecer, para poder dejar esa vida que no tiene provecho, esa vida de pecado que al final no nos conduce a nada más que la ira de Dios. Y con esto en mente, entonces, hermanos, hoy este Salmo 1 nos va a invitar a abrazar, a adoptar el camino del justo para nuestra vida. Miremos ahí entonces el primer punto. Vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 3. Así que abra su Biblia de nuevo en el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Y lo vamos a leer. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es bien interesante entonces cuando nosotros nos acercamos a examinar el camino del justo. Lo primero que nos va a mostrar el versículo 1 es justamente su vida, la vida que caracteriza a una persona justa. Miren ahí cómo inicia el Salmo, vean en sus Biblias, dice: bienaventurado ¿quién? Bienaventurado el varón o bienaventurado el hombre. Y este pasaje entonces se abre con una expresión, y esta expresión es maravillosa: bienaventurado, dichoso, feliz la persona que vive entonces, en pocas palabras, bajo el temor de Dios. Ahora, esta característica que se nos describe es un estado que se produce en el hombre gracias al favor de Dios para su vida. O sea, hermanos, esto no es producto de nosotros, es el producto de la obra de Dios en nuestra vida. Y como resultado, entonces, esta vida, esta persona, su vida está caracterizada por el contentamiento. Su vida es una vida que refleja el gozo que solo el Señor puede dar. Y observe, yo quiero que usted vea el Salmo ahí. El versículo 1 miramos y inicia con ¿qué palabra? Bienaventurado, ¿lo logra ver? Y mire con qué palabra termina el Salmo. Vaya conmigo al versículo 6. Mire la última palabra que aparece ahí. ¿Cuál es la última palabra que aparece? Dice perecerá. ¿Lo logran ver en sus Biblias? Perecerá. O sea, hermanos, acá hay algo importante. Acá hay algo importante. El Salmo ya nos está dando un cuadro, una foto de lo que Él va a tratar, del camino del justo que lleva bendición y provecho, que produce felicidad, y del camino del malvado que no lleva nada, que no tiene ningún provecho. Y esto es importante, hermanos, porque tal vez en español no lo podemos ver, pero sería como decir algo así: de la A a la Z, así de distantes, así de separados están los caminos del justo
del camino del malvado. Así de distantes como lo está la A de la Z. Tan lejos, hermanos, tan separado está el camino que va a llevar su vida hacia la bendición del camino que lleva su vida hacia la destrucción. Así de separados está. Miren entonces cómo nos dice, cómo nos expone el Salmo 1. Nos dice: bienaventurado entonces el varón que no anda en el consejo de los malos. Observe ahí, hermanos, que esta palabra "que" nos va a introducir a ese hombre dichoso. Ese hombre dichoso entonces es esta persona que, como dice el Salmo ahí, no anda, no se detiene, o sea, no estuvo en camino de pecadores y no se sienta en silla de escarnecedor. Esa es la persona bienaventurada. Y hay tres negaciones enfáticas. Podríamos decir, como vemos en la imagen, que no anda, que no se sienta y que no se detiene y que no se sienta en este camino. Y estas tres palabras, estos tres énfasis ahí con ese "no", hermanos, nos traza un patrón de conducta. Lo que nosotros podemos ver con estas palabras es que hay una conducta que caracteriza a la persona bienaventurada y una conducta que distingue a la persona que no es feliz, que no tiene provecho. Miremos la primera, por ejemplo. Dice que no anda en consejo de malos. ¿Lo logra ver? Que no anda en consejo de malos. Es decir, andar sugiere la idea de dejarse llevar, de seguir a otros. ¿A quiénes? A aquellos cuyos pensamientos entonces lo único que hacen es violar, atentar en contra de las reglas de Dios. Entonces, un varón bienaventurado no considera ni siquiera estos consejos que atentan en contra de la palabra de Dios. La segunda imagen nos dice: no se detiene en camino de pecadores. Miren bien ahí, no se detiene en camino de pecadores. Yo sé que en su Biblia dice estuvo, pero ahí la palabra estuvo, hermanos, o detiene, tiene la idea de estar de pie. Es una persona que está de pie. Es una persona que está orgullosa de sí misma. Es una persona que está orgullosa de quién es. Y por lo tanto, ese camino lo que describe es una rebelión totalmente y activamente en contra de Dios. O sea que lo que estamos viendo aquí es una persona que activamente se rebela en contra de Dios, atenta en contra de la autoridad de Dios porque no se somete a Dios. Y la última imagen dice: no se sienta en silla de escarnecedores, o podríamos decir burladores. Donde sentarse aquí, hermanos, sentarse aquí implica estar en reunión, estar reunido. Es alguien entonces, hermanos, la imagen es alguien que disfruta su pecado. Oiga bien, es una persona que se deleita en su pecado, pero que no lo hace solo, sino que se deleita junto a otros en el pecado. Goza de estar con otros disfrutando del pecado. Y esa es la imagen que nos dice aquí. Pablo, por ejemplo, nos dio una imagen de esto en Romanos capítulo 1, versículo 32. ¿Recuerdan? Después de venir diciéndonos toda la maldad que hace una persona que está lejos de Dios, dice lo siguiente: no solo hacen lo malo, escuchen bien lo que dice Pablo, no solo hacen lo malo, sino que se complacen con aquellos que lo hacen. O sea, hermanos, en pocas palabras, estas personas, este hombre está dándole una bofetada a Dios, rebelándose en contra de Dios constantemente. Es una persona que de manera consciente atenta en contra de las normas establecidas de Dios. Ellos se están burlando de Dios con su vida diariamente, constantemente. De este modo, entonces, hermanos, estas tres imágenes que vemos ahí, que no anda en consejo de malos, que no se detiene, que no se sienta, nos transmiten una sola idea, hermanos. Hay una sola idea. No es que esto va en degradación de pecado, sino que nos revela una sola imagen de la persona malvada, de lo que no es un bienaventurado.
Y es que esta imagen es la conducta de aquellos que se oponen a Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Una persona bienaventurada, entonces, no es una persona que se conduce de esta manera. Los malos son personas que se comportan así, atentan en contra de Dios. De esta manera, hermanos, el Salmo subraya, nos señala que la dicha o el contentamiento comienza con la separación real. Tiene que haber una separación, tiene que haber, recuerdan, de la A a la Z, separación total de lo que es los pensamientos del malo, esos hábitos de la persona mala y esas amistades o lealtades que tenemos con personas que se burlan de Dios. Empieza por ahí. Para poder tener contentamiento en la vida, tienes que hacer una distinción, tienes que separarte por completo de este tipo de conductas. No puedes vivir en ellos. No puedes vivir en ellas, porque estas conductas, este estilo de vida se opone a Dios completamente. Hermanos, por ejemplo, en esta semana que pasó, hermanos, piense o identifique si usted en esta semana escuchó el consejo de una persona que quería llevarlo hacia algo malo. Piense. O algún hábito, por ejemplo. Algún hábito durante la semana, hermanos, que usted puede identificar que lo hizo tropezar. O alguna amistad que usted tiene que lo aparta de Dios. Piense en esto. ¿Hay en su vida esto? Claro que sí. Yo estoy seguro que hay en su vida este tipo de personas que nunca van a faltar, que le digan, ven y pequemos en contra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que quiero que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos con esto? Que usted sustituya, hermanos, que usted quite de su vida y sustituya esto, hermanos, por un tiempo de comunión, por un tiempo de estudio en la palabra de Dios. Sustituya esto por buenos hábitos, por hábitos de oración. Sustituya esto entonces por amistades piadosas. Hermanos y hermanas que realmente les animen a obedecer a Dios. Sí, pero a veces se vuelve difícil, ¿no? Porque tenemos que renunciar a tantas cosas para poder seguir esto. Y a veces no queremos dejar a esa persona que usted sabe que le está mal influenciando, pero usted quiere seguir escuchando ese tipo de consejos a ese tipo de personas. Pero hermanos, piensen en la semana, ¿qué debo yo de alejar de mi vida? Porque si usted quiere tener una vida bienaventurada, o sea, si usted quiere tener una vida contenta, que experimente el gozo de Dios, hermano, usted no puede coexistir con el pecado. Su única relación con el impío, con el incrédulo, es una relación de evangelización, hermanos. Usted está ahí para predicarle el evangelio y no para tener comunión con el impío. Pero no, tenemos comunión con el impío y se nos olvida predicarle el evangelio, ¿no? Hermano, sustituya hábitos por hábitos piadosos, porque una persona dichosa no queda en el vacío o no surge del vacío. Una persona dichosa, una persona contenta, es una persona que medita en la ley del Señor. Y eso es lo que el Salmo versículo 2 nos va a mostrar. Nos va a mostrar el lado positivo. El Salmo 1 nos muestra ese lado negativo, lo que no es. Pero ahora el Salmo entonces nos va a enseñar lo que es una persona bienaventurada. ¿Usted quiere ser una persona bienaventurada? El Salmo 2 dice que es una persona que se deleita en la ley de Dios. Y ahí está el segundo subpunto que vamos a estar viendo. Su deleite no solo se caracteriza por su vida, sino que también una persona bienaventurada se caracteriza por el deleite que tiene en la palabra de Dios. Mire conmigo el versículo 2. Vaya conmigo al versículo 2. Dice, sino que en la instrucción del Señor está su deleite, y en su instrucción medita de día y de noche. Su Biblia dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra que nosotros vemos ahí como ley, hermanos, podríamos entenderla de esta manera, y como lo vimos hace 2 domingos, instrucción.
Porque esto, hermanos, es el corazón de este pasaje. Incluso puedo decir que este es el corazón de lo que habla todo el Salterio. Todo el Salterio, como lo vimos, es una instrucción de parte de Dios para que nosotros podamos vivir en santidad. Y miren ahí entonces, miren aquí que la palabra o la frase sino que nos presenta una alternativa positiva. Ya vimos lo negativo, ahora el Salmo nos va a presentar otra alternativa, lo que sí es la vida bienaventurada. En pocas palabras, el justo lo que hace es que no solo va a evitar, no solo va a dejar, no solo se va a separar de la conducta del impío, sino que el justo también orienta su vida, dirige su vida hacia la palabra del Señor, hacia la palabra del Señor. Porque ahí está la clave, hermanos, ahí está la clave. Miren otra vez, esa repetición de la palabra ley, que podríamos decir instrucción, es importante. Y aprovecho para decirle, hermanos, esto es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer cuando se acerquen al libro de los Salmos. Que cuando miren una palabra que se repite, subráyela y medite y piense, ¿qué Dios quiere decirnos con esto? Porque eso es importante. Porque el Salmo aquí, hermanos, nos está enfatizando. Esto es como una señal, podríamos decirlo. Acá hay una señal. Y lo que quiere el salmista es decirle, hey, mira aquí, dirige tu atención hacia esto. Para tener una vida feliz, en pocas palabras, dice el Salmo, hay que prestar atención a la revelación completa, a la revelación escrita de la voluntad de Dios. O sea, el versículo 2 nos dice, mira, no solo basta con evitar el camino del malo. Si tú realmente quieres ser feliz, tú necesitas meditar y escuchar la palabra del Señor. Eso es lo que nos quiere decir. La voluntad de Dios es importante para tu vida. Lo que describe el versículo, y lo va a describir de dos maneras, y nos va a enfatizar dos cosas. La primera es la devoción, por ejemplo. Miren ahí. Dice que en la instrucción de Jehová está ¿qué? Su deleite, está su deleite. Y esto tiene que ver entonces con devoción, con un amor, con un afecto por la palabra de Dios. Esto, hermanos, dice entonces que hay gozo en lo que Dios dice. Una persona que estudia la palabra de Dios, una persona que lee la palabra de Dios, es una persona que encuentra gozo en su vida. Es una persona que encuentra deleite en su vida. Y la segunda cosa importante aquí, hermanos, es justamente la palabra meditar. Miren ahí, sino que en la instrucción de Jehová medita de día y de noche. Meditar, hermanos, tiene que ver con un suave susurro. O tiene que ver entonces como el rumiar de las vacas. ¿Han visto? Que las vacas comen todo el zacate y luego quedan durante el día sacando el zacate y masticándolo constantemente. Bueno, esta es la idea. La idea es que nosotros, hermanos, podamos abrazar la palabra de Dios y hacerla nuestra. Internalizar, ya que está de moda todo ese tipo de palabras, ¿verdad? Internalizar la palabra de Dios en nuestra vida. Tiene que ver con la idea de repetirnos constantemente lo que Dios ha dicho. Tiene que ver con la idea entonces de reflexión. ¿Se acuerdan cuando miramos hace 2 domingos que Pablo le decía a Timoteo, considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento en todo, en 2 de Timoteo 2:7? Justamente es la idea, hermanos. La idea de considerar es que tú ya tienes la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Te acabo de dar y decir las instrucciones. Entonces, considera, esto es palabra de Dios. Entonces, considerar tiene que ver con la idea de abrir el libro y meditar, hermanos, la idea de entendimiento es que Dios le va a dar a usted la sabiduría para comprender lo que está leyendo. ¿Y sabe por qué usted puede comprender lo que está leyendo? Porque el Espíritu Santo está en su vida. Y lo que Dios quiere entonces es que usted pueda meditar, haga suya la palabra de Dios de una manera habitual, que esto sea hábito en su vida, que usted pueda acercarse a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, marca un contraste completo y entero entre el camino o el consejo o la silla que vimos del verso 1. ¿Recuerdan?
El malo que escucha el consejo de los malos. El malo que hace, se pone de pie orgulloso de sí mismo en el pecado. El malo que hace, el malo se junta con otros para burlarse de Dios. Y Dios nos dice, no hagas esto, haz esto. Abraza la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? El justo entonces es aquel que que ama y se somete a la autoridad de Dios. Ese es el justo, en pocas palabras. Su gozo está en la palabra de Dios. La guía de sus pensamientos es la palabra de Dios. Él permite, el justo, el que haya bienaventuranzas, es el que hace de la lectura de la Biblia un estilo de vida. Es el que permite que la palabra de Dios dirija su conducta. Ese es el justo. Ese es el justo. Así, hermanos, lo que nosotros vemos aquí con el deleite es que el deleite, el gozo de estar en la palabra de Dios, lo que va a generar en nosotros es disciplina. El gozo genera disciplina y la disciplina entonces viene y dirige nuestra vida. Por eso muchas veces nosotros no sabemos qué rumbo tomar. Por eso muchas veces nosotros no sabemos qué decisiones tomar. Por eso muchas veces nosotros no somos incapaces de saberle decir a la persona, basta, hasta aquí, yo no voy a compartir tu conducta. Porque nosotros no tenemos la palabra de Dios. Pero cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, entonces nosotros sí tenemos la disciplina y el conocimiento para dirigir nuestra vida en el camino que el Señor quiere. Hermanos, el reto para ustedes es el siguiente. Dedique tiempo para leer la palabra de Dios. 10 minutos que le dedique en la mañana. Y ahora con tanta facilidad, ¿sí o no? La pone de camino al trabajo y con estas colas le aseguro que usted se lee todo Génesis en 3 horas. ¿Sí? Así como está el tráfico en Tegucigalpa, usted pone la Biblia y se leyó todo Génesis, hermano. Busque alternativas para conectarse con la palabra de Dios. Medite en un salmo en la noche. Cuando esté orando, abra la Biblia y ore un salmo. Deténgase ahí para reflexionar y orarle a Dios. Hermano, que si usted sude palabra de Dios, hermano. ¿Me explico? Esa es la idea. Pídale al Señor que su deleite esté en la palabra de Él. Que no haya otra cosa por encima de la palabra de Dios. Que no haya nada que se ponga por encima de ella. Evite cualquier consejo. Quite de su mente cualquier consejo que compita con la supremacía de la palabra de Dios en su corazón. Porque, hermanos, cuando el deleite se vuelve una meditación constante, cuando usted está gozosamente deleitándose en la palabra del Señor, ¿sabe qué va a haber? Inevitablemente va a haber resultados en su vida. Va a haber resultados en su vida. Los frutos de meditar en la palabra del Señor van a ser palpables. La gente va a poder ver y va a decir, wow, esta persona tiene algo diferente. Y cuando la gente escuche hablarle a usted, la gente podrá decir, esta persona realmente tiene algo distinto. Cuando usted se deleita en la palabra de Dios, su vida tiene resultados provechosos para este mundo. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 3. Mire conmigo, vamos a estar viendo el resultado de ¿qué? De no participar en los consejos de los malos. Vamos a estar viendo el resultado de deleitarse en la palabra del Señor. Y es el siguiente, versículo 3. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y escuchen bien, todo lo que hace prospera. Wow, qué increíble. Este es el resultado de meditar en la palabra del Señor. Todo lo que usted hace da resultados, da provecho. Y este es el resultado de rehusar, de rehuir al mal camino. Este es el resultado de abrazar la palabra de Dios en obediencia a Él. Hermanos, esta imagen del árbol es sumamente impactante. Aquí, hermanos, se comunica vida, se comunica estabilidad, fuerza, salud. Eso es lo que vemos en la imagen de este salmo, de este versículo, hermanos. ¿Sí? Es la imagen de un árbol, mire bien ahí, es la imagen de un árbol
que ha sido trasplantado. Esa es la idea. Es un árbol, digamos, usted o yo, éramos árboles que estábamos puestos en un lugar seco y por eso nuestra vida constantemente producía cardos y espinas, como dice Jeremías 17. Pero la acción de Dios, lo que vemos en este salmo es que ese árbol ha sido trasplantado de su lugar seco y ha sido ubicado, dice ahí el salmo, junto a corrientes ¿de qué? De agua. Junto a corrientes de agua. Ahora, hermanos, esto no habla de tamaño, ¿no? De un río. Recuerden que estamos, si nos ponemos en el contexto de Israel, estamos en un desierto. Estamos hablando de aguas que están en lo profundo, ¿no? No está hablando de tamaño, está hablando de la cantidad, de la abundancia que llega a ese árbol. El árbol está recibiendo continuamente abundante agua para ser grande, frondoso, lleno de fruto. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle algo. Esta sensación que nos da, porque es bueno, ¿no? Esta idea de tener vida, salud, estabilidad, fuerza, es bonita. Pero esta sensación de prosperidad o felicidad no es una recompensa. No es algo entonces que diríamos, te está dando porque tú lo mereces. No es un regalo. Esta vida, esta fortaleza es la consecuencia, escuche bien, la consecuencia de vivir a la luz de la palabra de Dios. Esta vida que se nos está mostrando, esta fortaleza, esta dicha, esta fuerza, es el resultado de estar en comunión con Dios. ¿Usted quiere tener esta vida? ¿Usted quiere tener esta fuerza? Medite en la palabra del Señor. Si no, entonces seríamos y vamos a ser como cristianos raquíticos, ¿sí? Que viene la primera cosa y ¡pum!, nos tumba. Viene otra y ¡pum!, nos derriba. Pero cuando el deleite de nosotros está en la instrucción del Señor, nuestra vida, nuestra condición espiritual tiene fortaleza para seguir adelante a pesar de que la vida nos destruya con los problemas que nos arroja encima. Y esa es la vida, la imagen que nos da. La prosperidad de los justos, entonces, la prosperidad del que camina en el camino de Dios, refleja su sabiduría. Refleja su sabiduría, la sabiduría de Dios. Refleja entonces el plan de Dios para nuestra vida. Y esto es importante porque miren ahí, dice que da su fruto ¿a cómo? En su tiempo. Es decir, hermanos, no da fruto cuando usted quiere. El árbol que da limones, por más que usted le pegue, si no es temporada, no le va a dar el limón. Hermanos, la idea aquí, hermanos, es que este árbol da su fruto cuando Dios dice que va a dar su fruto. Va a mostrar resultados cuando Dios diga que muestre esos resultados, hermano. A veces, hermanos, usted solo va a ver problema tras problema, dificultad tras dificultad y no va a haber salida de eso. Y usted va a decir, ¿dónde está el provecho en esta maldad que estoy recibiendo? Pero el Señor le dice a usted que usted va a dar su fruto cuando Él lo diga, no cuando usted diga. Eso es lo que vemos aquí. Por eso el salmista cierra el versículo diciendo, y todo lo que hace prospera. Y todo lo que hace prospera. Es otra forma de decir esto, hermanos, es que tiene éxito. El camino del justo. Todo lo que él haga tiene éxito. Todo lo que él haga. Y usted me dirá, pero Elías, eso no es así. No es así, porque yo miro a las personas de afuera y miro que ellos están mejor que mí. Porque yo tengo este problema, porque yo tengo esta deuda, porque yo tengo aquí, porque yo tengo allá. Y yo no veo que mi vida tenga éxito. Pero hermanos, aquí no se está apuntando al éxito personal. Aquí el salmista, eso es vano, hermanos. O sea, el salmista ni siquiera está tocando eso, porque eso es vanidad de vanidades, al final, como dijo el predicador. El salmista, no está pensando en eso. Y nosotros no debemos de pensar en eso. Mateo 6:33, ¿qué nos recuerda? Que el Señor va a proveer todo para nosotros. Techo, abrigo, sustento, comida, todo lo que nosotros necesitemos. Nosotros no nos preocupamos por eso, dice. Los impíos sí se preocupan por eso.
porque ellos caminan sin esperanza. El éxito que se nos propone aquí, hermanos, es cumplir el propósito por el cual hemos sido diseñados por Dios. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que venden tanto estos libros que dicen la vida con propósito? 10 propósitos ¿Por qué creen que vende tanto este tipo de literatura? Porque la gente anda buscando desesperadamente encontrarle sentido a su vida. Pero hermanos, como vamos a ver más adelante, todos estos caminos que el hombre pueda plantearse, al final no le llevan a nada. Al final siguen siendo vacíos, al final siguen siendo sin un propósito. Lo que el salmista nos está diciendo aquí, hermanos, es que el camino de Dios es el único real y verdadero que le ofrece a usted el éxito para su vida. La palabra de Dios es la única que le puede ayudar a entender a usted el propósito de Dios por el cual Él lo tiene aquí en este mundo. ¿Sí? Porque si Dios no lo ha llevado, hermanos, aún, es porque usted tiene un propósito que cumplir. Simple. Y en este sentido, hermanos, esta palabra de éxito, si usted me acompaña a Isaías 55:11, vaya conmigo a Isaías 55:11. Nosotros vemos esta imagen de éxito para que vean qué es el éxito que Dios quiere. Dice, así será mi palabra, dice Isaías 55:11. Hablando en este caso Jehová, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y miren, aquí es la misma palabra. Y será prosperada en aquello para la cual la envié. Hermanos, lo que vemos aquí, hermanos, es que la obra que nace de la palabra de Dios alcanza aquello por la cual Dios lo envió. Cuando usted está firme en la palabra de Dios, usted alcanza el propósito de Dios para su vida. Olvídese de estar pensando en cómo generar potencial en su vida, o cómo marcar el éxito, o cómo ser tendencia en TikTok. Eso al final es vano y vacío. Si usted quiere tener una vida feliz, si usted realmente quiere ser un hombre dichoso, una mujer dichosa, bienaventurada, empiece escuchando el consejo de la palabra de Dios. Ahí está su deleite, ahí está su confianza, ahí está el verdadero éxito, en la palabra de Dios. Hermanos, si el Señor lo ha trasplantado junto a su palabra, entonces evaluémonos si nuestro deleite realmente está en ella. Si es cierto que usted está en Cristo, realmente evalúe si la palabra de Cristo, como dice Pablo en Colosenses 3:16, mora en abundancia en su corazón. Evalúese, medite y piense en la palabra del Señor. Piense cómo dirigir su vida a través de ella. Porque el verdadero éxito, hermanos, no es la prosperidad material, económica, académica. No tiene nada. No estoy diciendo que es malo, ojo. No digo que es malo. La prosperidad económica, material, académica es buena. Si usted puede alcanzarlo, bien. Pero ahí no está su deleite. Ese es el punto. Usted no se jacta de lo que Dios le ha dado. Lo que usted tiene es por gracia de Dios. ¿Sí? Y está bien. Pero lo que el Salmo quiere, hermanos, es que nosotros nos enfoquemos en lo que hemos sido preparados, o para lo que hemos sido preparados. Como dice Efesios 2:10, dice que en Cristo hemos sido preparados para toda buena obra. Hemos sido preparados de antemano, hermanos, dice el Efesios 2, para andar en estas buenas obras. ¿Sí? Usted, hermano, está completamente preparado, espiritualmente hablando, para alcanzar el éxito y la madurez espiritual. Ahora bien, con el cuadro que se nos pinta del camino del justo, ¿no? La figura, la vida del justo, uno que rechaza lo malo, la vida del justo, uno entonces que se deleita en la palabra de Dios, la vida del justo o el camino del justo que da resultado, que muestra evidencia del éxito que Dios espera para esa persona. Una vez viendo esto, el salmista lo que hace es un giro
un giro, hermanos, completo. Y nos va a mostrar ahora el camino del malvado. Miren ahí el versículo 4. Miren ahí el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el texto aquí, hermanos, es tajante. Vean lo duro que es el salmista. Vean lo duro. En pocas palabras podríamos decir, así no son los malos. O sea, aquí vemos la vanidad, la futilidad del camino del malo. Es un camino que no lleva a nada, como vamos a ver más adelante. Lo que quiero que vean, hermanos, aquí es lo drástico del cambio. ¿Ven lo drástico del cambio? O sea, venía diciéndonos en el versículo 1, 2 y 3, miren, el justo es así, es bienaventurado, es esto, medita, ¿no? Tiene éxito. Y luego el texto, no así los malos, punto. O sea, los malos no son así. Los malos no tienen éxito, los malos no tienen provecho, no hay fruto en los malos. Y esta palabra que vemos aquí, que dice que son como el tamo o que, vuelve a marcar un contraste aquí, hermanos. Esa palabra que es importante, si usted la puede subrayar, habla de un contraste fuerte, hermanos, en relación con el bienaventurado. El malvado se define por su distanciamiento de Dios. Eso es lo que caracteriza a los malos. Por eso el salmo en la imagen es tan contundente. No así los malos. O sea, lo que expresa es una separación completa de Dios. El malo está separado y alejado de Dios por pensamientos y hábitos contrarios a la voluntad de Dios. El malvado está separado de Dios en naturaleza, en pensamientos, en acciones. Es lo que vemos en Efesios capítulo 2. El malvado está lejos de Dios. Y la palabra tamo ahí, tamo, hermanos, comunica entonces inutilidad. O sea que en pocas palabras, no así los malos que no sirven. Que no sirven, eso es lo que está diciendo. No hay raíz, no hay peso, no hay permanencia. Es la ilustración entonces como cuando se limpiaba el grano en la antigüedad. ¿Sí? Ponían una canasta abajo y luego dejaban caer el grano en contra del viento, y cuando el viento soplaba, ¿qué pasaba? Se llevaba todo el tamo, todo el sucio, toda la basura, todo lo que no sirve salía volando, todo lo que sí sirve cae en la canasta. Qué figura tan dura, qué figura tan dura. Cuando yo meditaba en esto, wow, así era yo era como esa basurita que no servía para nada, que salía volando sin sentido, sin propósito, dispersa, sin resistencia. Esa es la idea. El malo no ofrece resistencia. La imagen es clara, hermanos, pero dura. Es clara y dura. En el verso 2 entonces se nos describe al hombre piadoso, ¿recuerdan? El hombre que se deleita, el bienaventurado. Pero aquí en el versículo 4, hermanos, esta idea de la palabra que es como el tamo o que son como el tamo, se usa para describir a un hombre malvado. El malvado, en pocas palabras, no tiene propósito. El malo no tiene un propósito. Solo existe por existir. Ahí sí cabe la frase, ¿no? No pensé, solo existí. El malo solo existe por existir. No hay dicha, no hay gozo, no hay plenitud. El bienaventurado es el que medita en la instrucción de Dios. El bienaventurado, el justo, es aquel que tiene propósito, tiene una razón de ser. Pero en pocas palabras, hermanos, el malvado solo sirve para algo. El impío solo sirve para algo: para ser condenado. Para ser condenado, para ser desechado y tirado al lago de fuego y condenado por la eternidad. Es lo que Pablo nos ejemplificó en Romanos capítulo 9, versículo 22. Dice que Dios preparó vasos de ira para destrucción. Esos son los malvados. Los malvados, si existen, es por algo: para demostrar la gloria de Dios en su justicia. Y yo sé que esto es duro, hermanos. Esto es difícil, porque aún muchos seres queridos andan como esto. Son como el tamo.
familiares, hermanos, amigos que queremos mucho, que andan perdidos en la vanidad de su mente. Y que si un propósito tienen ahora, es para la condenación. Por eso, hermanos, no podemos tomar esto a la ligera, hermanos. No podemos tomar esto a la ligera. Esto es un llamado incluso a examinar nuestra vida. Examine su vida. Porque si usted realmente no está abrazando la palabra de Dios, si a usted realmente le aburre leer la palabra de Dios, si a usted realmente le aburre congregarse, hermano, yo estaría examinando mi vida. Si usted odia lo que Dios ama, examine su vida. Si usted no valora o no estima lo que Dios estima, examine su vida. Esto es delicado, hermanos. Para la persona incluso que no ha creído es mucho más. Una persona que está perdida, una persona que está sin Cristo, una persona que ahorita en este momento solo sirve para la ira de Dios, para la condenación. Este es un llamado a arrepentirse ahora. Porque si no vas a continuar por el camino de la destrucción. Eso es un llamado a los pecadores que no se han arrepentido. Tu vida va por mal camino si no tienes a Cristo. Si tú no has hecho de la ley de Jehová tu delicia, tu vida está en camino a la destrucción. Hermanos, no traguemos todo lo que nos dice la tele. No traguemos todo lo que nos dicen nuestros amigos. Considere lo que le están diciendo. Considere el consejo de los malos para no andar en él. Porque son como el tamo. Son cosas que le van a llevar a usted a una vida sin sentido. No considere. Tenga un deleite real en la palabra de Dios. Medite hoy, por ejemplo, que va de regreso a su casa. ¿Qué es lo que pasa domingo tras domingo? Salimos de acá y se nos olvida todo, ¿no? Haga la diferencia hoy. Hoy usted puede hacer la diferencia. Medite en la palabra de Dios hoy. Agarre su Biblia, ore con su esposa su Biblia. Ore con sus hijos. Medite en la palabra de Dios hoy. Porque el verdadero éxito, hermanos, la verdadera felicidad no está en lo material, no está en cuánto académico puedo ser, no está en cuánto éxito laboral pueda tener. De hecho, el Señor lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? El verdadero éxito no tiene nada que ver con eso, sino en cumplir la obra que Dios preparó para su vida. En eso está el éxito, en cumplir el propósito de Dios para su vida, confiando, hermanos, en que Dios va a proveer todo lo que usted necesita día tras día tras día. Porque, hermanos, el incrédulo lo que hace es ignorar. O sea, la vanidad de su pensamiento, en su vanidad de pensamientos, el incrédulo lo único que hace es ignorar el fracaso en el cual está rumbo a caer. Eso es lo que hace el incrédulo. Mira el versículo 5. Por eso los malos no se levantarán en el día del juicio. Miren el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Oigan bien, qué duro. Hermanos, el versículo nos está introduciendo una consecuencia al pensamiento de esa persona. Y la conclusión es la siguiente: los malos viven sus vidas en un vacío y sin propósito. Así es la vida del que no tiene a Cristo, yendo en contra de Dios día tras día tras día toda su vida. Por eso el versículo dice: no se levantarán en el día del juicio. Y esta palabra levantarán, hermanos, tiene mucha relación con la palabra que ya vimos en el verso 1. Recuerdan en el verso 1, vaya al verso 1 conmigo, que dice: ni estuvo en camino de pecadores. Esa palabra estuvo, que tiene la idea, se recuerdan, de estar de pie, tiene mucha relación con esta palabra. Lo que está sugiriendo esta palabra, hermanos, es lo siguiente: los malos tal vez puedan caminar erguidos hoy, orgullosos de ellos mismos, ¿no? Los malos tal vez puedan ponerse por encima de los demás hoy. A los malos pueda que les pueda ir bien hoy, tener éxito, tener dinero, riquezas, abundancia. Los malos pueden tener prosperidad hoy.
pueden ser egocéntricos y orgullosos y rechazar a Dios hoy. Pero lo que dice el Salmo es que en el día del juicio ellos no se mantendrán de pie, sino que serán humillados y aplastados por la ira y la condenación eterna de Dios. El malo se puede jactar hoy en día y decir yo aquí y yo allá, pero en el juicio el malo va a ser condenado por la eternidad por Dios y no se levantarán en su contra nunca más. Esa es la imagen que nos dice. Ellos serán condenados. Y eventualmente es lo que nos va a decir en la siguiente frase. Mire, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y claramente aquí pecadores, hermanos, es la misma que vimos. Estuvo en camino de pecadores. Y esto subraya, hermanos, que Dios no va a confundir al justo del impío. Dios no va a tomar por inocente al culpable. ¿Sí? Así de separados van a estar, hermanos. Los malvados van a estar en la condenación y en la ira de Dios, mientras que los justos van a estar congregados recibiendo la bendición de Dios por la eternidad, siendo partícipes de la alabanza y la gloria de Dios eternamente, mientras que el impío va a estar desesperado, sufriendo y sin gozo por toda la eternidad. Como Spurgeon dijo una vez, sería más fácil, y me gustó esta imagen, sería más fácil para un pez vivir fuera del agua, encaramado en un palo allá en lo más alto, que para un impío o un malvado vivir en el cielo. ¿Sí? ¿Entiende? En pocas palabras, los impíos no pueden habitar en el cielo. Para el impío, dice Spurgeon, el cielo sería un infierno. Porque no pueden, no soportan a Dios, no creen en Dios, no aman a Dios, no se acercan a Dios. Para el impío, para el malvado, aborrecer a Dios es lo que les causa el gozo. Ellos no pertenecen al cielo, no serán parte del pueblo de Dios. Así el camino del malvado entonces lo conduce finalmente a su ruina y a su destrucción. Esto es lo que le espera al malvado. Mire bien, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá. Miren ahí, miren esto, el versículo explica aquí el destino. Miren, porque el Señor, se nos introduce el destino, hermanos. Lo que está haciendo el salmista aquí es enfatizarnos: ciertamente Jehová conoce el camino de los justos. Lo que vemos aquí es un involucramiento de parte de Dios. Y la palabra conoce tiene que ver ahí con intimidad, con comunión. Hay una relación entre Dios y su pueblo. Por su amor leal, Él cuida y Él vela de su pueblo. Noten eso, hermanos. El Señor vela por el camino de los justos. El Señor vela por usted. Hermanos, piensen esto, ¿no le da gozo eso? El Señor obra por el bien suyo. Eso debe de darnos gozo. El Señor Todopoderoso está atento a sus necesidades. ¿No le da alegría eso? ¿No le hace eso vivir una vida dichosa, una vida feliz? Que el Todopoderoso y dueño del universo está atento a lo que usted necesita, que actúa a su favor. Eso debe de darnos gozo. Esto debe de motivarnos a nosotros a buscar la palabra de Dios. Porque el énfasis, hermanos, del Salmo cae otra vez aquí. Dice el camino de los justos y el camino de los malos. Otra vez, dos caminos: el camino del justo y el camino de los malos. Ahora, ¿cuál tomará usted? Es la pregunta, ¿no? Porque mire la oración, mire la segunda oración. Hay un cambio. Pero el camino de los malos perecerá, dice. Note el contraste. Note ahí la palabra pero. El impío, hermanos, transita una ruta sin Dios. Su vida no cuenta con la guía y el favor de Dios. Su camino perece porque jamás se propuso buscar a Dios. Por eso la vida del impío perece. ¿Usted cree que perecía por Él perece por su propio pecado, por no oír el consejo de Dios,
Por eso es que perece. Como dijo Juan 3:17, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿el qué? Más las tinieblas que la luz. Mientras que el bienaventurado se deleita en Dios. Y vean, hermanos, no sé si ustedes, y esto es lo que quiero que hagan con los salmos, vean lo que hay, qué es lo que no nos dice esta segunda sección. ¿Quién no está presente ahí? Dice, mas el camino de los malos. ¿A quién no ven ahí ustedes? A Jehová. Usted no ve el nombre de Jehová. Dice, Jehová conoce a los justos, pero el camino de los malos perecerá. O sea, lo que falta ahí, hermanos, lo que está omitiendo el salmista es mencionar a Dios. Y esto es intencional, creo yo, hermanos. Y nos da la razón por la cual el camino de los malvados lleva a la destrucción. El camino de los malvados los lleva a la destrucción porque literalmente Dios está ausente de sus vidas. Por eso van a la destrucción. Porque Dios no está con ellos. Porque Dios no obra a su favor. Y si el malvado hoy goza de algo, es por la gracia común del Señor. Pero Dios no está con ellos. Su camino perece, dice. O sea, no llega a nada. Porque nunca estuvo en los planes del malvado buscar a Dios. Por eso su final es un camino de destrucción. Nunca buscaron el consejo de Dios. Hermanos, una advertencia para nosotros. Porque nosotros podemos venir cada domingo. Podemos ser domingueros, como dicen, a la iglesia. Podemos participar en todas las actividades de la iglesia. Puede ser el mejor líder. Puede ser incluso el mejor pastor. Pero si Dios no está presente en su vida, al final todo va a ser en vano, hermanos. Todo lo que usted haya hecho, al final va a ser en vano. Si lo que lo motiva a usted a hacer todo lo que usted hace es la vanidad y la vanagloria, al final todo eso va a ser en vano, hermanos. Usted va a llegar al mismo lugar que el malo si no tiene a Cristo en su corazón. Evalúe su conducta. Porque si Dios está ausente de su vida, por más que usted trate de hacer buenas obras, hermano, por más cosas buenas que usted haga, y la gente va a decir, wow, qué cosa, no, cómo hace cosas buenas, qué buen hombre, su final va a ser el mismo, ir al infierno. Al final no va a valer la pena, al final no va a haber contentamiento, al final todo termina en nada. Si Cristo no está en su vida, todo lo demás no sirve, hermanos. Todo lo demás es vacío. Porque el camino de la bendición es el camino del justo. El justo ama la palabra de Dios. Y esta es la primera instrucción para ustedes. Elijan el camino del justo. Elijan el camino del justo. Nuestro Salvador nos ha declarado justos. Si usted se ha arrepentido, Dios lo ha hecho justo. Pero el camino del malvado está lejos de Dios. El camino del malo lo lleva a la destrucción, no lleva nada. Y así como Dios en Cristo nos justifica, Dios en Cristo va a juzgar al impío y lo va a destruir con su ira. Salmos capítulo 2, versículo 9 dice que serán destruidos por el Hijo. Aquellos que se burlan del Hijo. Hermanos, ¿viven para Dios o Él está ausente para sus vidas? Si usted quiere vivir una vida dichosa y feliz, escoja el camino de la bendición. Viva para la gloria de Dios. Ame la palabra de Dios. Medite y estudie la palabra de Dios. No escuche el consejo de los malos. No escuche cosas incorrectas. No vea lo que no tiene que ver. No participe de lo que no tiene que participar. Y escuche la palabra de Dios y medite en ella constantemente. Oremos. Amado Dios, gracias te damos porque eres bueno. Porque hasta ahora, Señor, tu misericordia ha sido fiel. Porque hemos visto lo bueno y lo maravilloso que tú eres en nuestras vidas y podemos ser partícipes de las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, entonces a no considerar el camino del malo. A no ser como ese perro que vuelve a su vómito, que porque ama su pecado regresa al pecado. Aléjanos de esa vida. Aléjanos de ese camino, Señor.
y ayúdanos a ver el camino del justo, el bienaventurado. Porque queremos tener vidas que te honren a ti, vidas que tengan contentamiento. Porque aquella vida que no tiene alegría, una vida que no tiene acciones de gracias, es una vida que pasa frustrada constantemente en su vida. Ayúdanos, Señor, a nosotros a meditar en tu palabra para tener el contentamiento día tras día y poder vivir vidas que cumplan el propósito por el cual nos has dejado en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.